fuimos hasta donde un presidente de Colombia gobernó nuestro país, Ernesto Samper Pizano. Él dice que fue al túnel y que estuvo al borde de la muerte, y esta es su historia. Eso fue a raíz del atentado que me hicieron en 1989 en el aeropuerto El Dorado, en el cual pereció José Antequera. Me llevaron rápidamente a la clínica. Había tenido 13 impactos de bala. Me alcanzaron a sacar 9, me quedan todavía 4 adentro. Y viví unos momentos muy difíciles en los días siguientes al atentado, porque prácticamente estuve más allá de más cerca de la muerte que de la vida. No encontraban los antibióticos para tratarme. Me dio una septicemia, o sea, una enfermedad, una infección generalizada que comenzó a comprometer los órganos y se produjo una falla multisistémica. Y en esos días yo me acuerdo que comencé a vivir sensaciones extrañas. La primera sensación es que yo sentía que estaba por fuera de mi cuerpo y que podía ver desde una esquina cómo me estaban interviniendo los médicos, tanto en la sala, en la cama de cuidados intensivos, como en el mismo quirófano. Veía todo verde, como si hubiera una marquesina encima de mí. Y luego comencé a tener cierto tipo de visiones. Y yo esa noche vi a mi papá y a mi abuelo, a los dos, en la colina, que me estaban llamando. Y le escribí a mi mujer, porque en ese momento estaba entubado, le dije, me están llamando mi papá y mi abuelo. Y mi mujer me dijo, no, espérate. Pero yo no sentí angustia. Y a mí me gusta contar este cuento porque la gente piensa que la muerte es como una cosa que lo jala a uno, una fuerza desesperada y uno se aferra. No, es un cambio de estado. Hoy estoy vivo, mañana no estoy. Y eso tal vez le ayuda a la gente a enfrentar la muerte con más tranquilidad, como efectivamente lo enfrenté yo. Una entrevista exclusiva grabada por nosotros con el presidente Samper. Juan Jesús, ¿qué piensa de todo lo que nos dijo Ernesto Samper? Pues que él lo vivió como una realidad, como todas las personas que han tenido una ECM y recuerdan esto, y entonces, como es su realidad, me parece tremendamente respetable. Lo que es muy difícil de explicar para esa parte de la ciencia que tiene una mente obtusa es por qué todo el mundo repite la misma historia. Porque si fuera un estado de hipopsia, que es una alucinación, tú le das yagé a 40 personas y cada uno ve una película distinta. Efectivamente. Mientras que aquí, las pautas que describió Raymond Moody se repiten una y otra y otra. Y da igual que sea musulmán, cristiano, budista, judío. ¿Cómo se explica eso? Doctora, nos dice que aparecen de pronto en su vida, y esta es la primera parte, ya vamos a ver la segunda parte de la entrevista exclusiva que le hicimos a Ernesto Samper. Dice él que ve a los familiares como en una colina, que lo llaman. Esto es muy común, ¿no? En todas las religiones, incluso dentro de los chamanes. Efectivamente, ellos siempre es la tendencia a encontrarse con el antepasado, porque el antepasado es el que ya se ha ido y el que se supone que lo está esperando. Culturalmente, eso es un orden que se siembra en el espíritu, en la mente, y cuando se experimentan esas sensaciones, de pronto empieza a tejerse esa cadena hacia lo antiguo, hacia el pasado, para encontrar esas respuestas de dónde venimos y dónde están ellos, qué es lo que sienten, porque nosotros siempre nos preguntamos en este lado, ¿qué sienten los que están más allá? Bueno, y ustedes díganos qué sienten con el numeral de esta noche, que es Muerte Más Allá, y observen y comenten la segunda parte que le hicimos en exclusiva, esta entrevista a Ernesto Samper.
sentí como que estaba flotando sobre una luz y veía abajo como si estuvieran proyectando una película de lo que han sido pues, situaciones de mi vida, muy rápidamente, como si le pasan a uno la película final. Entonces veía lo que había sido pues, mi primera comunión. Cuando estaba en eso, sentía que cada vez que me movía sonaban como campanitas. Y yo pensé y dije, bueno, ¿será que estoy en el cielo o qué? Que siento campanitas cada vez que me muevo. Y después vine a descubrir que eran las enfermeras de la clínica que me han puesto medallitas del Divino Niño. Las colgaban en las sábanas para que yo me salvara. Y ya cuando comencé a recuperarme, tenía enfrente a mi cama donde estaba, tenía un reloj que marcaba las 4:10, me acuerdo exactamente. Y yo me dormía y me despertaba y el reloj parado, eran las 4:10. Entonces pensé que me había muerto porque dije, se paró el reloj, todas estas sensaciones que tengo y era que le faltaban pilas. Por esos días, pues llegó mi hijo mayor, que estaba por fuera y me cogió la mano y me dijo, tranquilo papá, que esta vamos a salir. Y eso fue como si me hubieran tirado un ancla. Regresé. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino a morirme, que son dos cosas distintas. Una cosa es pasar el peaje y otra cosa es llegar al peaje. A eso sí le tengo miedo, a un envejecimiento doloroso o a un envejecimiento aislado de la familia, en fin. A eso le tengo bastante miedo, pero a la muerte no. Doctor, aquí había algo que estamos hablando que es sorprendente. Todos ellos viven y dicen que han vivido una estructura similar y eso es lo raro, eso es lo extraño. Sí. Todos ven lo mismo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con que son marcas culturales que están dentro de la energía y de lo que la gente piensa. Y pues nosotros somos producto de eso, somos producto de nuestro orden cultural. Pero ¿por qué ¿sí? se repiten culturas tan tremendamente distintas? Distintas, claro, pero religiosamente. Pero es que mira, lo que pasa es que en todas las culturas el cerebro humano es igual, ¿sí? Todos tenemos el mismo tamaño, tenemos las mismas capacidades. Es como cuando la gente dice, las pirámides mayas, las pirámides egipcias, las hicieron extraterrestres. No, es que en todos los lugares del mundo todos tenemos la misma capacidad de pensar, de crear y también de ver esas cosas. Es decir, somos seres humanos, Homo sapiens sapiens, pertenecemos todos a la misma especie. La cultura es lo que nos hace diferentes. Sí, pero aquí la clave de las ECMs es nuestra conciencia es capaz de sobrevivir a la muerte y de ir más allá, porque lo único que podemos investigar bien realmente es el paso. Y el paso sí es tremendamente extraño, en que se repiten siempre esos mismos ladrillos, aunque culturalmente estemos muy alejados unos de otros, porque si uno ve las pirámides en Egipto y las mayas, son tremendamente distintas. Claro. Una pirámide maya tiene 3, 7 o 9 escalones, una pirámide egipcia ninguno, ¿vale? Mientras que esto sí es una pauta constante. Voy a poner un ejemplo muy claro, que es el que revolucionó hace pocos años, fue otro boom, y es un profesor de medicina en Harvard, que es Eben Alexander. Eben Alexander es un señor, profesor de medicina en Harvard, uno de los mejores neurocirujanos de Estados Unidos, no es cualquiera en el mundo científico, y este señor, que es un escéptico total y absoluto, pues le entra una bacteria que es una E. coli, acaba en coma, y el tipo, cuando se levanta del coma, pide, porque estaba conectado a una máquina, cómo le estaba funcionando el córtex cerebral, y dijo, vamos a ver, lo que yo he visto y he vivido es imposible con un córtex cerebral que no tuviera ninguna función. Es imposible. Fue un artículo en la revista Newsweek, fue portada en Newsweek, saltaron como siempre los ciencinazis a atacarlo y demás, ¿vale? Pero el tipo RQR ha publicado 2 libros de esto, sí. Y no se echa para atrás.
Y ya volvemos con esta discusión y un testimonio alucinante que es el del señor realmente alucinante, Antonio Navarro Wolf. Pero por ahora le recomendamos este libro a todos ustedes. Se llama Reencarnación, las pruebas. Lo encuentran en Panamericana Editorial gracias a Camila Melo que nos lo envía. Camila, un abrazo desde acá. Sigue siendo tan buena periodista y te queremos mucho, Camila Melo. Y ya volvemos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a los encuentros cercanos a la muerte, a las experiencias que han tenido muchas personas. Vimos un testimonio exclusivo de Ernesto Samper. Por Twitter nos escriben cantidades con numerar muertes más allá. Saludo a Carechimba que resucitó esta noche. Seguro tenía una experiencia cercana con la muerte porque no ha vuelto a tuitear. Por aquí está Nomás Yo, Fierita83, Edison Giraldo, la familia Mejía desde México. Hay un montón de gente que no conozco. A todos ustedes gracias que nos están ahí tuiteando y algunos nos cuentan sus experiencias. Bueno, Antonio Navarro Wolf, uno de los políticos más importantes de Colombia, también se enfrentó a la muerte y esto fue lo que nos contó. En 1985, cuando estábamos haciendo una negociación de paz con el gobierno de Belisario Betancourt, me tiraron una granada. Estaba yo en una cafetería desayunando. La granada me estalló al lado del pie izquierdo, me entraron 136 estirlas, me destrozaron el pie izquierdo, me entraron en los brazos, una por aquí en el cuello, y quedé muy mal, pero no al borde de la muerte. Me llevaron al hospital en Cali, por cierto fue en Cali. Allá estuve 15 días en el hospital departamental y me fui recuperando. Después estuve unos días en cuidados intensivos, etc. Decidieron después sacarme del país porque teóricamente o aparentemente me iban a rematar. Me llevaron a México, a la Ciudad de México, al Hospital Mosel. Cuando llegué al Hospital Mosel, un hospital grande de la Ciudad de México, me pusieron un medicamento que se llama dipirona y me dio un shot anafiláctico, o sea, un shot de resistencia, de reacción a la dipirona que me metió literalmente por el túnel de la muerte. La luz se va alejando despacio, despacio, despacio. Al principio uno siente angustia, después todo se va quedando tranquilo, todo se va quedando quieto y uno se va metiendo por el túnel de la muerte. Y la luz se va alejando, despacio se va alejando. Cuando hablan del túnel de la muerte, eso es literal, súper plácido, es la palabra que yo he usado para describir ese momento. Me sentía muy bien y me sentía muy contento de que eso estuviera avanzando. Nos dice Antonio Navarro Wolf que se sentía muy contento y que estaba feliz. Eso lo dice todo el mundo y es rarísimo, sí, ¿verdad? El 100% de las personas, salvo esos 14% que tienen la experiencia negativa, que sienten una tremenda y absoluta paz. Repito, hay muchos científicos que están en esto. El que a día de hoy está más de moda a nivel mundial, sus estudios son documentales en Discovery, por ejemplo, es Sam Parnia, que es profesor de medicina de la Universidad de Nueva York, y Sam Parnia ha entrevistado a 2060 personas que han estado clínicamente muertas. Entonces es el estudio científico más grande que se ha hecho. Se repite lo mismo que ya averiguó Raymond Moody, y Sam Parnia sí afirma, aunque los de siempre le critiquen, que la conciencia mínimo 8 minutos sigue viva después de la muerte. Y es que ya vamos con una segunda parte, pero lo que nos dice Antonio Navarro Wolf es algo que es también muy de las religiones, que es cuando se muere alguien es como desprenderse, ¿no? Como alejarse de lo físico y entrar a un mundo de luz que no es es un mundo espiritual. Sí, efectivamente, y todos piensan en la luz porque es un nuevo estado y siempre se piensa que es mucho mejor. Cuando se ora en el cristianismo se dice que es el descanso eterno, ¿no? Fíjese que hay una cosa muy curiosa, que cuando el Papa dijo hace unos años que el infierno no existía y tal, que era todo como una especie de estado espiritual, ya incluso la Iglesia Católica se acerca más, digamos, a lo que sería el budismo, ¿no? Ese nirvana, sí, y esa forma de fusión con una energía primordial
que es la que creó el universo. Eso me parece muy curioso, porque luego si nos dedicamos a analizar lo más allá de cada una de las religiones, a mí me parece muy curioso, porque el Islam, por ejemplo, habla de ríos de leche y miel, Sí, que el que tenga diabetes paraíso. lo tiene complicado, ¿me entiendes? Entonces, Pero ya fuera del cuerpo no va no a hay tener. diabetes, vale. Bueno, vamos a ver la segunda parte del testimonio de Antonio Navarro Wolf. Ustedes coméntenlo con el numeral de esta noche, que es Muerte Más Allá. Estaba conmigo un médico, primo mío, que se había ido conmigo hasta México a dejarme allá. Y se dio cuenta que yo tenía un shock anafiláctico, un shock de resistencia, de alergia extrema al medicamento. No me dejaba ir. Me empezó a hablar Antonio. Yo tenía suero puesto y me estripaba la bolsa para que entrara chorros el suero y me puso más suero. Y yo no sé qué hizo, pero me fue sacando de allá del túnel. De verdad que no puedo decir que hay al otro lado del túnel de la muerte porque no llegué hasta el otro lado. Yo desde ahí le perdí un poco de miedo a la muerte. Porque si la muerte no es fea, no es dolorosa, no es algo que uno se sienta mal, sino que por el contrario, cuando pasa el umbral inicial se empieza a sentir bien, pues ya la muerte no es tan fea, no es tan mala. Lo que pasa es que la vida es muy buena, lo digo yo, ¿no? Después de eso yo creo que cambié, porque tengo una visión de la muerte distinta a la que tenía antes de ese momento.